Capítulo 9. Hambre de lobo, un mes de huecos y la noche del grito. Adrián no logró dormir. Se quedó mirando el techo a oscuras, con el pulso desacompasado, el olor suave de Eva pegado a la piel como un delito que la ducha fría no había sabido lavar. 3 veces se metió bajo el agua, 3 veces cerró el grifo con los dientes apretados cuando le mordió el hielo, y 3 veces volvió a encontrar, debajo de todo, esa nota floral limpia que no era colonia de ciudad, era ella. Y con el olor, el recuerdo inmediato de sus ojos abiertos en la penumbra, de sus manos tibias sobre su cara, de la línea clara de su cuello cuando el suéter, su suéter, se le había corrido del hombro. El cuerpo le ardía con una hambre antigua, la que él llevaba años obedeciendo solo en monte abierto, en caza, en otros ritmos. El lobo en él alzó la cabeza, complacido por razones que no necesitaban idioma. El hombre apretó la mandíbula y se dijo no. No, porque era humana. No, porque vivía bajo su techo. No, porque en esta casa cada placer venía con soga. Se levantó con brusquedad, caminó descalzo hasta el baño, abrió otra vez el grifo al máximo de frío. Se apoyó las palmas en la porcelana y respiró como respiran los que están por cambiar hueso, músculo y nombre. Cuando la cabeza le dejó de zumbar, volvió al cuarto. La brasa de la chimenea exhaló como un animal manso. En el suelo, bajo la cama, el círculo torpe de tiza, sal y hierro seguía ahí, imperfecto y eficaz, recordándole que alguien había dado la cara por él mientras dormía. Mañana, se dijo, y la palabra le sonó como una promesa que no se sabe si es indulto o sentencia. Mañana le cuento todo. La manada, la doble sangre, los peligros que una humana no alcanza a imaginar hasta que ya es tarde. La verdad completa, que lo que él podía ofrecerle era un medio destino, porque un mordisco de los suyos podía matarla, porque un embarazo de su estirpe podía quebrarla, porque hay futuros que, por mucho que se quieran, no se sostienen con piel y buena voluntad. Le contaría todo, y si aún así ella quería quedarse, sería su elección. Cerró los ojos. El frío se arrastró por la habitación como una lengua en el umbral. Egoísta, le dijo un susurro sin boca, justo detrás de la oreja. Cruel. ¿También a ella vas a llevarte contigo al incendio? Adrián tembló, una vez. No. No iba a dejar que una sonrisa imposible dictara lo que él era. Se giró en la cama, clavó la mirada en el techo. No durmió, pero cuando el alba quiso empezar, tarde, blanca, a destiempo, por fin dejó de pelear con el reloj. La nieve duró 3 días como un mundo. Dentro de Irabel, el tiempo resultó otro, medido en tandas de galletas con sal, en lecciones con letra chueca, en trineos improvisados con maderas de descarte arrastradas por el pasillo del ala nueva, con Matilde refunfuñando solo por deporte, en el ritmo parejo de la cocina y en las patrullas de lobos abriendo surcos entre los árboles. Cuando el temporal cedió por fin y ponerse una bota ya no era firmar un pacto con el pantano, Adrián bajó al valle. Fue una semana. Fueron 2. Fue un mes entero de idas y venidas, de noches en el caserón de la manada, de inspecciones por caminos donde el hielo traiciona, de mediaciones entre familias que necesitaban techo, carne, leña. Fue, también, la excusa perfecta para dejar espacio. En su ausencia, la casa pareció aprender a respirar diferente. Eva fue el compás. Noah se le pegó al muslo con una fidelidad feroz que solo se le regala a los que escuchan. Mateo empezó a sentarse con ella en la mesa despejada del cuarto de estar con el cuaderno nuevo que Rogelio había dejado sin firma, al principio, para dibujar, después, para juntar letras con cierto furor concentrado, por último, para decir cosas bajo la respiración y dejarlas guardadas en el papel. Mi mamá sabía cantar manso, escribió una tarde, con esfuerzo. Mi papá no se acuerda de cómo suena. Eva sostuvo ese dolor como quien sostiene una vajilla vieja, con cuidado, sin apartar la mirada, con el cuerpo en modo de no querer arreglarlo todo sino acompañar. Matilde, que al principio había sido el policía de cada paso, empezó a dejarle espacios por propia voluntad, una llave de la alacena, una sugerencia seca pero útil, un recuerdo de donde guarda uno la sal negra cuando la casa muerde. Rogelio, por su parte, se volvió viento que entra y sale, manos curtidas con clavos,
tablones y puntales sosteniendo lo que la torre rota aún intentaba desmoronar, ojos atentos al borde del bosque, esa sombra donde 3 guardias sin nombre abrían camino de noche. A veces, no muchas, solo lo suficiente como para que se le hiciera vicio, Eva subía al pasillo de retratos sola. Miraba a Livia de frente. No invocaba, no retaba. Nombraba en voz baja, no vine a quitar, vine a despegar. El aire se tensaba un pulso. Y quedaba otra vez quieto. Adrián regresó un martes sin anunciarse, cuando el cielo ya había cambiado de blanco a azul frágil. Entró con la nieve hecha barro en las botas, con una cansada que le caía de los hombros y con esa sensación de casa que a veces lo hacía querer huir y otras quedarse a la intemperie de lo propio. Matilde le salió al encuentro con plato en mano, como quien interpone alimento entre un hombre y sus fantasmas. Come antes de que se te ocurra pensar, ordenó. Comió. Pan tibio, guiso, café que mordía. Escuchó a medias los informes de Rogelio sobre techos, ovejas, vecinos. Su pensamiento, que normalmente obedecía con disciplina de manada, hacía vuelta tras vuelta alrededor de lo que sabía que lo esperaba, ella. ¿Y Eva? Preguntó al fin, con una naturalidad que engañaría a cualquiera menos a quienes lo querían. Arriba, con los chicos, respondió Matilde, sin mirar. Aprendiendo. La palabra le salió rara, le puso un poco de azúcar después. Y haciendo. Subió. La puerta de la salita estaba abierta. Noa le estaba dictando a Mateo una receta inventada, un puñado de risas, 2 pellizcos de paciencias, un poco de sal. Eva los miraba como se mira un paisaje que uno quisiera cuidar incluso si tuviera que mojarse para eso. Soberano, lo saludó, cuando lo vio, con ese respeto que no era miedo. ¿Cómo estuvo abajo? Frío, respondió él, y luego, antes de pensar la táctica, dijo lo que había decidido, quería hablar contigo. Hizo un gesto hacia su despacho. Eva dejó el lápiz. Noa frunció la cara como si le hubieran robado algo. Mateo sostuvo la mirada de su padre con una seriedad que ya era de hombre. En el despacho, Adrián cerró la puerta. La luz de la tarde se cortó en listones, la casa, por una vez, cayó. Quería saber, empezó él, y se detuvo. Quería contarte todo, iba a decir. No dijo eso. El frío le rozó la nuca con una uña de hielo. La sonrisa imposible instaló una frase, ella no es de aquí. Te los quitará. Adrián parpadeó fuerte, como quien sacude agua de los ojos. ¿Cómo estás aquí? Si esto, abarcó la casa con un gesto, te hace bien o quieres irte a algún lugar con gente de tu edad, amigos, lo que sea. Eva se quedó quieta un segundo. La pregunta tenía forma de gentileza, pero el borde le cortaba el estómago. No, no tengo amigos, dijo, honesta como quien no sabe jugar a otra cosa. Nunca tuve. Y, me gusta estar con ellos. No dijo, contigo. Le hirvió en la boca y la palabra se le quedó atrás. Adrián la miró, y algo se le aflojó. La voz de hielo intentó presionar otra vez. La apartó con los dientes. Eres buena con ellos, dijo. Le sorprendió lo fácil que era admitir algo luminoso. Y con esta casa. La casa solo necesita que le hablen claro, respondió Eva, y el borde de una sonrisa se le asomó sin permiso. Un ruido en el pasillo, Noa riéndose, Matilde ladrando una advertencia de azúcar, rompió la suspensión. Adrián tosió, se llevó los dedos al puente de la nariz. Sí, si te quedas, será con términos, se oyó decir. Sueldo. Cuarto. Comida. Respeto. La última palabra le salió más áspera. Y límites. Sé ponerlos, contestó ella. No los que necesito yo, pensó él. Y se odió por pensarlo. Entonces, bienvenida, cerró, torpe. Ella asintió. La casa, que eso oía, soltó un chirrido en el ala negra que no fue amenaza, solo constancia. Se separaron.
Él caminó al corredor de piedra con la sensación de haber ganado y perdido al mismo tiempo. Ella volvió a la mesa con el alivio y el peso de quien acaba de elegir quedarse. Esa misma noche, el sueño encontró a Eva con un prado en la boca. Verde, cálido, de esos que uno sueña cuando el invierno ha durado demasiado. Noah corría con las manos abiertas como alas, Mateo perseguía un zorro que no se dejaba alcanzar, la risa flotaba como semillas de diente de león. A la sombra de un álamo, Adrián estaba tendido, sin la armadura de siempre, con una sonrisa tranquila que ella no le conocía. «Ven», dijo él, con voz de pasto. «Quédate». Eva obedeció. Cuando estuvo a su lado, él le rodeó la cintura con el brazo y tiró de ella hasta sentarla sobre sus muslos. El gesto fue juguetón, fácil, como si hubieran ensayado esa escena 1000 veces en otras vidas. «Esto no lo hacen los amigos», susurró ella, con la alegría apretada en la garganta. «Tú no quieres ser mi amiga, pequeña», contestó él, con una risa que dolía de limpia. El pulso de Eva cambió de mano. Las bocas se encontraron, primero suave, después hambre, y todo lo demás se desenfocó, el prado, los niños, el cielo. Fue un beso que levantó de sus camas a todos los inviernos. Fue bueno. Hasta que no. Los ojos de Adrián se helaron de golpe. La piel se le puso pálida con el color sin sangre de la nieve. Cuando la volvió a mirar, lo hizo como si mirara a través de ella. «No eres Livia», dijo. La frase no fue reproche, fue luto. El prado se desarmó como tela mojada. Eva despertó con un tirón en el pecho, incorporándose como quien sale a la superficie en agua demasiado fría. Había oscuro. Había silencio. Y había, en el rincón del cuarto, algo que no era sombra. Estaba de pie junto a la cómoda, con el cuello torcido en el mismo ángulo imposible, el pelo como paño empapado y la sonrisa de tinta que no suelta. Los ojos eran negros de ausencia. «Es mío», dijo la cosa, y la voz no atravesó el aire, arañó el hueso. Eva intentó moverse. El cuerpo la traicionó. La respiración, esa cosa sencilla que llevamos prendida, se le olvidó. Las manos apretaron la sábana como si con eso se mantuviera en este lado. La sonrisa avanzó. El cuarto se contrajo a una garganta. La puerta explotó contra la pared. «Eva», la voz de Adrián cortó la noche como un hacha. «Eva». La presencia se apartó, no con pánico sino con el digno resentimiento de quien todavía manda. Adrián llegó antes que el sentido, descalzo, el torso desnudo, el cambio a un palmo de su. La agarró sin pedir permiso, brazos fuertes alrededor, mano grande en la nuca. «Mírame», dijo, bajando la voz a ese registro que hace caso hasta una liebre. «Respira. Conmigo». El cuerpo de Eva obedeció como se obedecen las cosas buenas cuando uno está a punto de romperse, por instinto. Inspiró cuando él inspiró. Soltó cuando él soltó. El mundo volvió de a capas, primero el tacto de la bufanda que alguien, Matilde, le había dejado en el respaldo, luego el olor a pino, lobo, humo limpio, por último, el sonido de su propio corazón saliendo del gallinero. Cuando pudo ver de nuevo, Adrián la sostenía todavía. Tenía los ojos al acecho, el perfil de alguien que ya luchó de este lado y del otro. «¿Estás herida?», preguntó, y solo entonces aflojó 1 centímetro el abrazo. «No», consiguió decir ella, con la boca aún seca. «Pero estaba aquí». No pronunció el nombre. No hizo falta. Él asintió con un gesto tan leve que fue más respiración que movimiento. La migraña quiso volver y no pudo pasar el círculo invisible que, como una cicatriz, le había dejado la sal y la tiza de la noche anterior. «No va a tocarte», dijo, y podría haber sido un deseo o una orden. Le sonó a juramento. Eva hundió la cara en el hueco del hombro de él lo justo para robar un segundo de paz. Luego se apartó, cuidando de no agradecer con la boca lo que ya había agradecido con todo el cuerpo. «Tenemos que sacarla», susurró. «No de vos. Buscó una palabra que no abriera la jaula. Del borde».
Adrián cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, en el azul había firmeza. Mañana, dijo, y por primera vez la palabra fue pacto y no excusa. Mañana vamos a pensar. Juntos. Se quedó un minuto más, para asegurarse de que el temblor de ella no era de peligro sino de lo que queda después. Luego retrocedió. En el marco, miró hacia el rincón donde el frío había estado. Nada. Si vuelve, añadió, antes de irse, grita. Aunque sea para que la casa entienda que ya no puede. Cuando la puerta cerró, Eva quedó sentada con la espalda contra la cabecera, el tratado de espectros todavía abierto sobre la mesa, la sal negra en el platito, la vela a medio. Tenía en la lengua la frase que había copiado la noche anterior: no prometen amor ni olvido. Prometen tiempo. Se deslizó de la cama. Fue hasta el platito. Tocó los granos. Entonces dame un poco más, pidió, a nadie y a todo. Al otro lado de la pared, Adrián apoyó la frente en la madera. Había quedado de pie en el pasillo, con el pecho todavía acelerado por la irrupción, con el lobo despierto pidiendo caza, con la cabeza llena de cosas por decir. Mañana, se repitió. Le voy a contar todo. La casa escuchó. Livia también. Desde algún lugar entre la piedra y la nieve, la sonrisa que no es de nadie enseñó los dientes, herida en su orgullo. No se iría mansamente. Pero por primera vez desde el incendio, había algo en Eirabel que le hacía frente sin odio, el círculo torpe de tiza y sal, la mano pequeña que se atrevía a nombrar, y el hombre que decía mañana y no quería decir nunca. La noche siguió. Afuera, 3 lobos cruzaron el borde del parque y desaparecieron en la línea negra de los árboles. Adentro, en 2 cuartos separados por un muro, 2 respiraciones buscaron el mismo ritmo.